Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica de este martes 18 de febrero del año 2025, en donde la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y sus miembros y sus invitados escucharemos la conferencia La época del señor Cabañas, a cargo de nuestro expresidente, el presbítero y licenciado Armando González Escoto. Le cedo la palabra a nuestra prosecretaria Jessica. Con su venia, presidente, muy buenas noches a todos, una cálida bienvenida a los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. En el presidio nos acompaña nuestro presidente, el doctor Adalberto Ortega Solís, nuestro expresidente, el presbítero y licenciado Armando González Escoto, quien será nuestro conferencista esta noche, y en la voz, la doctora Jessica Marchelli Sánchez, prosecretaria de esta institución. Como bien lo ha dicho nuestro presidente, escucharemos la conferencia La época del señor Cabañas, a cargo del presbítero y licenciado Armando González Escoto. El licenciado Armando González Escoto estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Guadalajara. Es licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma y cuenta con un diplomado en Sociología de la Religión por la Universidad del Valle de Atemajac. Es cronista de la ciudad de Guadalajara, director de publicaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, presidente de la Cátedra Universitaria Cardenal Garibi Rivera, director de la revista Coherence de Ciencias Religiosas de la Universidad del Valle de Atemajac, es coordinador de la Comisión Provincial de Educación y Cultura de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, miembro del equipo de editorialistas del periódico El Informador y del Semanario Diocesano. Ha colaborado como expositor de las Comisiones Nacionales del Clero y de Seminarios y Vocaciones. Ha publicado 22 libros y diversos ensayos sobre arte sacro, historia, cultura, antropología social, política, religión y filosofía contemporánea. Ha sido profesor de Historia Eclesiástica, Historia de México, Arte Sacro, Teología, Cultura Occidental y Filosofía Contemporánea en el Seminario de Guadalajara, el Seminario de Autlán, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad La Salle, el Teologado Salesiano, el Instituto Diocesano de Teología para Seglares, la Universidad de Guadalajara y la Escuela Diocesana de Música Sagrada. Así que quién mejor que nuestro expresidente, experto en este tema, para impartir esta conferencia. Cedo el uso de la voz. Muchas gracias por la invitación y por la participación. El pasado 28 de noviembre del 2024 se cumplió el segundo centenario de la muerte de Juan Ruiz de Cabañas y Crespo, el último obispo español de Guadalajara y el primer obispo de la época independiente aquí en Guadalajara. Todos conocemos el nombre Cabañas porque conocemos esa extraordinaria casa que Cabañas dejó para las familias pobres y que ahora es un instituto cultural y que por mucho tiempo todo mundo llamó el Hospicio Cabañas, considerando en cierto modo de manera sesgada que el hospicio es un lugar para niños huérfanos. La casa que fundó el señor Cabañas no era un lugar para huérfanos, era un hospicio para familias pobres que llegaban a Guadalajara y que no tenían ni casa ni trabajo. Para evitar que estas personas vivieran en cinturones de miseria, se construyó el Hospicio de Pobres o Casa de Misericordia, donde la gente podía hospedarse por un tiempo, el tiempo suficiente mientras se aprendían oficios
se conseguía trabajo y una casa donde vivir. Cuando esto se lograba, la familia salía del hospicio y hacía su vida productiva. La intención del señor Cabañas era evitar la limosna, porque la limosna no suele ser una manera de ayudar a la gente a progresar, sino más bien ayudarlos a aprender a trabajar y a volverse no dependientes, sino productivos. Bueno, ese era el gran concepto del hospicio de pobres que fundó el obispo Cabañas y que vino a ser la casa de asistencia social más grande de América, de la América virreinal. No tiene comparación con ninguna otra en toda Latinoamérica. Pero eso es un aspecto un tanto secundario. Lo importante era la función social que se le asignó a esta gran construcción. Considerando que al señor Cabañas lo conocemos todos por el hospicio que fundó, consideré yo la importancia de que el segundo centenario de su fallecimiento no pasara desapercibido como tal vez ocurrió. Analizando la trayectoria del señor Cabañas y la suerte que le ha deparado la posteridad, me vino a la mente una anécdota personal que les quiero platicar. Algunos de los obispos auxiliares de Guadalajara fueron mis alumnos en el seminario, y uno de ellos me dijo: usted me reprobó 2 veces. Y yo le dije: ¿y yo qué sabía que te iban a hacer obispo? Eso le pasó al señor Cabañas. Al señor Cabañas le han reprochado que excomulgó a Miguel Hidalgo. Y el señor Cabañas podría decir: ¿y yo qué sabía que lo iban a declarar padre de la patria? Fue lo que ocurrió, en realidad, casi un accidente. Sin embargo, mi interés a la hora de acercarme al señor Cabañas no era solamente la trascendencia de su obra social o incluso de su acción política que finalmente favoreció la consumación de la independencia de México, sino sobre todo plantearme lo que pudo significar para este personaje la época que le tocó vivir. Y de ahí viene justamente el nombre de esta exposición, la época del señor Cabañas, en la que simplemente lo que hago yo, pues todos ustedes lo conocen el tema, es recordarlo y organizarlo para que nos demos cuenta de lo que significó. Pensemos, para comenzar, el señor Cabañas gobernó la diócesis de Guadalajara 14 años en tiempo de paz y 14 años en tiempo de guerra. Él llega a Guadalajara en 1796. De 1796 a 1810 son los 14 años de paz. De 1810 a 1824 fueron 14 años de guerra. Pero eso todavía no es lo más significativo de su época. El señor Cabañas nace en 1753. Fíjense bien. En 1753, de 1753 a 1789, se fragua en Europa un movimiento revolucionario tan radical que acabó prácticamente con todas las estructuras políticas, económicas y sociales de la civilización occidental. Eso es un hecho de enorme trascendencia, un impacto que, para poder entender lo que significó,
necesitaríamos una de dos cosas: o haberlo vivido o conocerlo demasiado a fondo. Europa había vivido por lo menos 18 siglos dentro de un sistema político monárquico que fue de lo relativo a lo absoluto. Relativo a tantas regiones de Europa donde la monarquía era negociada, incluso con ciudades burguesas que podían prestar o no obediencia al monarca, de lo relativo a lo absoluto. Pero eran 18 siglos de estabilidad, de una estructura que garantizaba a los europeos el presente y el futuro. En la medida que conservemos esta estructura, seguiremos siendo lo que somos, aunque nos peleemos entre nosotros mismos. Y esta estructura que hemos construido en 18 siglos debe ser intocable, debe ser férrea, no debe admitir ningún tipo de variación, porque cualquier elemento de variación puede poner en riesgo la vida de la propia civilización. Por lo tanto, toda la gente que tenía acceso a la educación se educó para estar al servicio de esa estructura férrea de organización. Era la civilización europea, la civilización occidental, y nadie pensó jamás que esa estructura que se había construido a lo largo de tantos siglos pudiera colapsar. Es como si hoy nos fuésemos a dormir demócratas y amaneciéramos mañana monárquicos. Después de 200 años, bueno, no es que seamos tan democráticos, pero bueno, digamos que en general las instituciones por lo menos son democráticas, y que mañana de pronto hubiera un nuevo monarca absoluto y aboliera todos los derechos y las libertades en las que nosotros hemos crecido. Pues eso es exactamente lo que estaba a punto de ocurrir en Europa, sin que las grandes instituciones lo advirtieran, porque era un fenómeno que se venía fraguando, no en 50 años, nada más en mucho tiempo, pero los últimos 50 años del siglo XVIII fueron definitivos para producir un evento como fue la Revolución Francesa. Es decir, en pocas palabras, la Revolución creó la civilización en la que nosotros vivimos. Eso es todo el asunto. Pero no pasó de un día al otro y de manera suave. Fue un cambio traumático que costó cientos de miles de vidas y que, como digo, era un fenómeno absolutamente inesperado. Cuando el señor Cabañas, que nace en 1753, nace cuando acaba de ocurrir en Portugal un problema muy serio. Los jesuitas han publicado una obra en la cual justifican que un monarca tiránico pueda ser asesinado. Es una obra igualmente muy inesperada, que costó el que los jesuitas fueran expulsados de Portugal, todos. Pero a partir de ahí se empezara a trabajar para no solo expulsarlos de toda Europa, sino incluso suprimirlos, como va a ocurrir en 1767, en que la Compañía de Jesús fue abolida en la iglesia. Son aspectos que estaban delatando cambios profundos en la sociedad europea. Cabañas está viviendo todo eso y se ha formado en una España absolutista, regalista, monárquica, en donde todo mundo, incluidos los clérigos, eran formados para mantener la estructura de la civilización europea, y en este caso española, tal cual estaba, como dije, sin variaciones. Cuando al señor, a Cabañas, lo hacen obispo
primero de Nicaragua, donde nunca llegó porque lo cambiaron antes de que llegara, pero sí de Guadalajara. Él llega a Guadalajara justamente un año después de que en Francia decapitaran a los reyes, Luis XVI y María Antonieta, junto a casi la mitad de la aristocracia francesa. Para que se den una idea, decir casi la mitad de la aristocracia francesa. La aristocracia francesa a fines del siglo XVIII eran 300,000 personas más o menos. Hablar de que casi la mitad fue decapitada es una enorme cantidad de gente que murió. Y con ellos, muchísimos más. Cabañas llega a la Nueva España y viene de alguna manera como escapando de una avalancha cultural revolucionaria que está incendiando a toda Europa. Al poco tiempo de estar Cabañas al frente de la diócesis de Guadalajara, llega la noticia de que ha estallado en Francia una persecución religiosa. La persecución religiosa que ocurre en Francia no tiene antecedentes en Europa. Ni siquiera las persecuciones cristianas del Imperio Romano fueron tan radicales como esta persecución, que empezó con una persecución hacia la iglesia, que luego fue una persecución a todo cristiano y que luego acabó siendo una persecución a toda religión, cuando todo funcionario público, incluidos los eclesiásticos, debían jurar que Dios no existía. Y al año hay un cambio y el ateísmo se vuelve teísmo, y todos los que habían jurado que Dios no existía fueron guillotinados. Es decir, es una época enteramente convulsa, y todas las noticias están llegando a nuestra región. Las noticias de lo que ocurre en México llegan a Guadalajara más o menos en 8 o 10 días. Y de lo que ocurría en Europa llegaban en un término de 1 a 2 meses. De manera que, aunque sea con un mes de retraso o 2, la gente estaba sabiendo lo que ocurría en Europa. A principios, comenzando el siglo XIX, en 1808, llega la noticia de que Napoleón ha invadido España, que obligó al rey Carlos IV y a su hijo Fernando a renunciar en favor del hermano de Napoleón, y que ahora en el trono de España hay un usurpador. Pero nosotros todavía éramos parte del Imperio Español. 8 años antes, 11 años antes, llegó la noticia a Guadalajara de que Francia había secuestrado al Papa Pío VI, lo había apresado, lo había llevado a Francia, y en Francia el Papa había muerto. Y que los periódicos franceses habían publicado la noticia diciendo: ha muerto Pío VI, el último. Y todo eso era conocido en todas partes. Y desde luego acá generaba una situación de enorme inquietud. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo enfrentamos estas realidades? Obvio que la Nueva España, ante el tema de la usurpación del poder en la metrópoli, decidió aceptar los hechos como eran. Pues ahora el rey es José Bonaparte, pues José Bonaparte. A los 2 años de esa aceptación, llega a Guadalajara la noticia de que en Dolores Hidalgo, bueno, todavía no era Hidalgo, era Dolores a secas, se había levantado el párroco para defender a Fernando VII en contra del gobierno de la Nueva España, que apoyaba a José Bonaparte. De ahí que el grito de Dolores era: viva Fernando VII, y mueran los gachupines que están apoyando a José Bonaparte. El problema es que la noticia no quedó en eso, porque a los pocos días fue la masacre de Guanajuato, donde cientos de gentes murieron inocentemente. Todo eso llegaba a Guadalajara, y la gente de aquí no sabía a qué atenerse.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Europa está convulsionada. Ahora la Nueva España también está convulsionada. ¿Cuál es la manera en que debemos responder a estas situaciones que de alguna manera escapan de nuestro control y a veces hasta de nuestra comprensión? Si quisiéramos hacer un parangón de la diferencia entre nosotros y el pasado, si ahora nos preguntáramos, ahora estamos muy informados de lo que ocurre en el mundo y estamos informados casi de manera instantánea. Y yo creo que ya todos sabemos el drama que vive la Unión Europea, que Estados Unidos la obliga a mantener la guerra en Ucrania y de pronto llega un nuevo presidente de Estados Unidos que decide arreglarse con Rusia sin tener en cuenta a la Unión Europea, pero ni siquiera a Ucrania, que esa es una noticia actual, pero esto fue ayer y ya lo sabemos todos. En el siglo XVIII y en el siglo XIX no era así. En lo que tardaban en llegar las noticias y en lo que se trataba de comprender el modo o la secuencia que tenían, lo que había era un gran terror de lo que pudiera suceder aquí frente a lo que estaba sucediendo allá. Y entonces yo digo, en esta observación, creo que aún antes de que lo dijera Darwin, la humanidad siempre ha entendido una cosa que es fundamental. Para sobrevivir hay que adaptarse. Y si la gente no se adapta, no sobrevive. Ese es un hecho que se ha experimentado desde que tenemos conciencia humana. ¿Quién es la gente que se adapta? La que tiene más flexibilidad, la que tiene más apertura mental, la que conoce mejor la sucesión de los acontecimientos, sus causas o su posible trascendencia. ¿Quiénes son los que son capaces de adaptarse? Sin duda, gente muy dotada. Si tiene capacidad de adaptarse, es la gente más dotada. Y la buena noticia para todos nosotros es que somos hijos de personas que se han sabido adaptar, porque si no se hubieran sabido adaptar, no estaríamos aquí nosotros, ¿verdad? Se supieron adaptar y bueno, pues por eso estamos aquí. Bueno, y en el caso del señor Cabañas, es español, es obispo, juró lealtad al rey de España, porque era la norma. Nadie podía hacerse obispo sin jurar lealtad al rey de España. Era el rey de España el que lo promovía al cargo, porque los reyes de España tenían el privilegio de elegir a los obispos. El Papa nada más decía que sí, pero la elección la hacía el rey. Entonces Cabañas está obligado con el rey y con la estructura imperial por el lado que se le quiera ver, incluido, como digo, el hecho de que era español y que su patria de origen era España y que su familia era española y estaban en España. Y él estaba aquí como obispo del Imperio Español al frente de una diócesis llamada Guadalajara y empieza a observar, lo ha observado ya en Europa y luego lo observa en América, el modo en que esta turbulencia hemisférica va adueñándose de todo. Y la primera reacción obvia y lógica es cómo impedir que todo esto se desplome. Esa es la primera reacción. ¿Qué hacemos para que esto se mantenga? La situación es tan radical, es tan drástica, es tan, diríamos, invasiva. ¿Cómo impedir que la destrucción que se está viendo por todas partes nos afecte también a nosotros? Lo primero es entonces velar porque el legítimo monarca vuelva al trono español. Y Cabañas hizo lo que podía hacer para que eso ocurriera, y que finalmente no eran más que dos cosas: la información a la gente y el envío de apoyos económicos
para que el rey pudiera sobrevivir en su exilio, aunque, como sabemos, era un exilio bastante dorado. No es que Carlos y su hijo Fernando estuvieran en una mazmorra, estaban en un castillo del sur de Francia y los atendían bastante bien, e incluso los dos estaban decididos a seguir ahí de felices. Pero bueno, la realidad los va a hacer volver a España, y obvio el obispo Cabañas trata de apoyar económicamente a los exiliados. Pero la situación no se resuelve fácilmente. De alguna manera, sin embargo, el regreso de Fernando VII a España bajó la intensidad de los movimientos revolucionarios en la Nueva España. A partir de 1815 prácticamente no podemos hablar de una guerra de independencia, porque se focaliza en algunos puntos entre México y Acapulco, entre México y Veracruz, en ese corredor que es muy importante históricamente. Ahí se focaliza una guerra de guerrillas. El resto de la Nueva España vuelve un poco a la normalidad, y hay algunas regiones de la Nueva España en que la normalidad jamás se perdió. Si ustedes se ponen a investigar de los actuales estados de la República en cuanto hubo realmente una guerra de independencia, verán que en muchos no hubo, en realidad, no pasó nada, y que más bien fueron espectadores de lo que ocurría en otras regiones. De alguna manera se pacifica la Nueva España, porque ha vuelto el rey legítimo, porque Napoleón ha sido finalmente desterrado, ya no a Elba, sino a Santa Elena, y seguramente que si ustedes se han puesto a investigar dónde está Santa Elena, descubrirán que efectivamente lo desterraron, porque Santa Elena es una isla que está donde se acaba África, y bueno, no es un lugar precisamente donde se pudiera escapar como lo hizo de Elba. Entonces parecía que el asunto estaba solucionado en lo que se refiere a la convulsión napoleónica. Ya no hay Napoleón, ya está el rey en España, que sigue. Bueno, todo mundo pensó que podía respirar, y no advirtieron que a pesar de las circunstancias positivas y negativas, el tiempo sí había cambiado, y que muchas de las ideas que en ese periodo se divulgaron no eran de momento reversibles, y que había que pensar con más seriedad sobre el futuro de la América española. Y pensar con más seriedad significaba no simplemente hacer un movimiento revolucionario, sino pensar en la posibilidad de una nación propia, independiente de España. Cuando Fernando VII vuelve al trono español y ya se asienta un poco, toma conciencia de lo que ha significado Juan Ruiz de Cabañas en su exilio, y entonces le propone al señor Cabañas la arquidiócesis de Santiago de Compostela, que es una arquidiócesis comparada con la Guadalajara del siglo XIX, pues de una enorme diferencia. Y el señor Cabañas respondió que no cambiaba a Guadalajara ni por un cardenalato. O sea que parece que le caímos bien y le gustó Guadalajara, y no estaba decidido a irse. Eso es es un dato muy interesante, porque si él está decidido a quedarse, aún siendo español, no está decidido a quedarse de una manera pasiva, sino que quiere hacerlo de una manera activa o dinámica. Y en ese sentido, bien, ¿qué es lo que va a seguir? Lo que sigue es la independencia. Y en 1820 se plantea un programa, un proyecto de una independencia real, ya no utópica. Le piden la opinión al señor Cabañas, y el señor Cabañas apoya el plan de las 3 garantías absolutamente.
Y con ese apoyo, que prácticamente fue el único que se recibió por parte de la Iglesia, el del señor Cabañas, con ese apoyo se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821. Pero fíjense bien, al apoyar la consumación de la independencia, el señor Cabañas renunciaba absolutamente a volver a España. No podía volver por una principal y primerísima razón, porque si volvía lo apresarían por traición a la patria española. Como tú, siendo español y obispo, traicionaste a tu patria, entonces si vienes para acá ya sabes lo que te espera. Él sabía que no podía ya volver a su patria y aceptó no volver a su patria, quedarse definitivamente aquí. Y otra vez se suceden esta turbulencia, que además en México no va a acabar sino hasta que llegue Porfirio Díaz, es decir, dentro de muchos años todavía en el futuro. Esta turbulencia se mantiene y ocurre algo que es muy también significativo. En el 21, a fines del 21, somos el Imperio Mexicano. En el 22 somos una república que no se sabe todavía si federal o central, y en el 23 somos una república federal. Es decir, en menos de 2 años, 3 cambios políticos en el país. Y hay una carta ya casi póstuma del señor Cabañas, él muere en el 24, en la cual da la impresión de que, como si dijera, no lo dijo, como si dijera, ¿saben qué? Ya hagan lo que quieran. Es decir, ya es increíble, es que esto no se puede ya entender. Eso es un cambio tras otro, y no vivió más tiempo. Que si le ha tocado, definitivamente se cuelga, pero bueno, es que era una situación de veras tan turbulenta y tan inestable que ya no había que atenerse. Pero ¿a qué nos atenemos? Queremos consolidar un proyecto y no, viene otro, y queremos consolidar ese otro y no, viene otro. Dice, bueno, dice la carta, atengámonos a la voluntad general. Es decir, si la voluntad general dice que imperio no, bueno, pues imperio no. Si la voluntad general dice que pues una república, pues que sea república. Y la quieren federal, pues que sea federal. Es como decir, ya, háganle como quieran. Bueno, el señor Cabañas, sin embargo, no dejó de ocuparse de sus funciones específicamente pastorales. Cuando llega el señor Cabañas a Guadalajara en el 96, se da cuenta de que la estructura diocesana como tal es un desastre y que hay infinidad de situaciones que se deben corregir, arreglar, componer, reestructurar, reorganizar o incluso levantar. No más que hay un pequeño detalle. De esto casi no hay que hablar. Ustedes hagan de cuenta que no lo oyeron. Porque el obispo anterior a Cabañas fue el señor alcalde. Pero ustedes no oyeron que fue un desastre. No. El asunto es que llega él y encuentra una situación de un desorden total y reconstruir esa estructura que se ha vencido va a ser uno de sus grandes logros como obispo. Cambia completamente la situación que tenía esta diócesis en muchos aspectos, pero además es un hombre muy visionario. Descubre que uno de los grandes problemas de la agricultura en el territorio de la diócesis de Guadalajara es que no hay cambio de cultivos, y que como no se cambia de cultivos, las tierras se agotan. Y entonces él, de sus recursos, manda a traer otro tipo de semillas e impulsa programas de apoyo a los campesinos para que cambien periódicamente de cultivos. Luego se da cuenta también de que hay otro problema que consiste en que la inflación, que es recurrente en los últimos años de la Nueva España, se debe al problema de los que
de los transportistas, porque el campesino que produce no puede mandar su producto a los centros de consumo, sino que tiene que haber intermediarios, y que los intermediarios, dada la condición de las carreteras, que ese era el nombre correcto porque eran para carretas, aumentaban enormemente los costos. Y entonces él sugiere y aporta dinero para que las principales carreteras del occidente, del noroccidente mexicano, se puedan restablecer, y esto favorezca una mejor un mejor transporte de los productos, y así no se eleven los precios de manera tan constante como estaba ocurriendo. O sea, es un hombre que tiene una gran visión en muchos campos, no solo en lo político, en lo meramente religioso, sino también en el aspecto social y económico de la región en donde él está. Hace también una observación interesante sobre las comunidades indígenas y descubre que el proteccionismo del Imperio Español ha hecho a las comunidades indígenas poco proactivas, y que más bien pareciera que están atenidas a que se les den cosas, y que no generan ellos por su cuenta una actitud de verdadero progreso. Y sugiere también ahí cambios que deben aplicarse si se quiere que las comunidades indígenas se vuelvan realmente productivas. Y hay muchas otras cosas, bueno, algunas parecen anécdotas. Cuando llega a Cabañas, se encuentra con que los canónigos, el cabildo eclesiástico estaba completo, pero oficialmente, porque había casi la mitad de los canónigos no estaban en Guadalajara. Y dice, bueno, pero ¿cómo es eso posible? Dice, bueno, pues es que la cosa es así. Los canónigos en esa época tenían derecho a 3 meses de vacaciones. Entonces elegían los últimos 3 meses del año y los primeros 3 meses del año siguiente, y así juntaban 6 meses. Y entonces nunca estaban, porque luego se cambiaban de oficio y cambiaba la cuenta de las vacaciones. Bueno, eran cosas que también tenía que corregir, y corrigió. De hecho, el primer encuentro fuerte con el señor Cabañas fue en San Pedro, cuando llega el señor Cabañas y el cabildo eclesiástico le ofrece una comida, muy buena comida, y el señor Cabañas pregunta a los canónigos, ¿y así es como come toda la gente? Que era una pregunta indiscreta, ¿verdad? Pero que era también una pregunta un poco, diríamos, irónica. Sabía que la demás gente no comía así, de manera que ustedes comen muy bien y la gente sabrá Dios. Bueno, eran muchos, son cosas anecdotarias. En lo que yo siempre me he detenido es cómo pudo este personaje sobrevivir a la época que le tocó vivir. Desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, la turbulencia en Europa, la turbulencia en América, cómo su grandeza radica en la capacidad que tuvo para adaptarse a esas condiciones cambiantes una y otra vez hasta que finalmente decidió morirse. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, sobre todo porque todos alcanzamos a entender que la transformación que vivió la civilización occidental en ese periodo de tiempo no tiene comparación, si no es que nos queremos ir al siglo IV, cuando se desploma el Imperio Romano de Occidente, y que genera también una turbulencia que duró 200 años en componerse. Bueno, pues algo similar va a ocurrir en la vida del señor Cabañas, desde que nace hasta que muere. O sea, cómo lo vivió, cómo lo asumió, cómo se adaptó y cómo es, y lo logró. Pues todo eso me dice que se trata de veras de un ser humano extraordinario. Y eso es lo que traté yo de exponer en el libro que publicó la UNIVA, la época del señor Cabañas, donde hago una cierta comparación, porque como ustedes saben muy bien quién fue Clemente Orozco, y saben cuál era la mentalidad de Clemente Orozco con respecto a la religión. Y sin embargo, Clemente Orozco hace una excepción
en su manera de juzgar a la religión. Y la excepción es el señor Cabañas, porque Orozco le dedicó un cuadro, un pequeño mural a Cabañas en la capilla del Hospicio, donde nos habla de que Orozco, aunque tenía sus ideas, no dejaba de reconocer que este hombre era realmente muy valioso. Y yo hago un parangón entre el hombre de fuego que Orozco pinta en la cúpula de la Capilla Mayor y el propio señor Cabañas, porque Cabañas fue un hombre verdaderamente de fuego en todos los momentos y en todas las circunstancias, y supo muchas veces defenderse de lo que le decían ante quien fuera. Y hay otro dato: le llaman la atención por haber asistido a la coronación de Iturbide. Le llama la atención desde Roma. ¿Cómo es que usted, siendo obispo, participó en la coronación de Iturbide? Y Cabañas responde: ¿y cómo es que Pío VII, siendo el Papa, asistió a la coronación de Napoleón? O sea, hay que tener información. Y bueno, ya no le dijeron nada, ¿verdad? Porque además era contemporáneo el hecho. Dice, pues así como el Papa fue a la de Napoleón, pues yo también fui a la de Iturbide. No sé si hay alguna dificultad. No, pues ya no dijeron nada. Y era un hombre de fuego, no era así como muy mansito, que digamos, era un personaje. Por eso veo ese parangón entre Cabañas y el hombre de fuego que pinta Orozco en la capilla del Hospicio. Y es lo que quería yo conversar con ustedes. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, aquí hay muchas personas que la pueden responder. Bien, tienes la palabra. Aquí adelante. Buenas noches. Siendo Cabañas una persona revolucionaria, que definitivamente lo era, ante las adversidades de una iglesia romana, Cabañas era un pro de la separación que en su momento fue muy importante en esa iglesia mexicana por el poder económico que representaba para nuestro país y para la Nueva España, para Guadalajara. Él apoyaba esa separación de iglesia. Hay muchos en sus cartas y en sus escritos hay muchos elementos que nos llevan a pensar que era muy crítico de la estrecha unión que había entre el trono y el altar. Era muy respetuoso de la institucionalidad, como correspondía a su papel, pero sí era crítico de los excesos que se daban en esa unión estrecha. Sí, buenas noches. Cuando se habla de su predecesor, el cada vez más elogiado Fray Antonio Alcalde, y cuando va uno al hospicio, le mencionan a uno que la obra del hospicio la inició Fray Antonio Alcalde. Y bueno, y quizás quien la concretó fue Cabañas. ¿Es real esta información? No, de ninguna manera. No, okay. Más bien habría que decir que la obra del Hospital Civil se comenzó en el siglo XVII. Okay. Y el Hospital Civil fue construido por el Ayuntamiento de Guadalajara. Okay. Y estuvo donde hoy es el Mercado Corona. Cuando Carlos III dispuso que los hospitales salieran de la ciudad, que fíjense qué curioso, lo mandaron a donde hoy está, porque estaba a 4 cuadras de Guadalajara. El Hospital Civil. El Hospital Civil. Y lo que el alcalde hizo fue apoyar económicamente la construcción del nuevo edificio, no del hospital que ya existía desde el siglo XVII. Y el Hospicio Cabañas, cuando llega el señor Cabañas a Guadalajara, pregunta si creen necesario que en Guadalajara haya un orfanato. Y le dicen al señor Cabañas, no, porque en Guadalajara a los huérfanos los asumen las familias de la ciudad, y a los huérfanos que asumen las familias de la ciudad les llaman criados.
No porque fueran criados, sino porque se criaban en la familia que los recibía. Claro. Pero como muchas veces estos niños que eran aceptados en esas familias colaboraban en las tareas domésticas, de ahí viene el término criado aplicado a un sirviente. Entonces le dicen al señor Cabañas, en Guadalajara sí, no hay huérfanos que necesiten apoyo porque las familias los recogen. Pero en cambio, sí hay necesidad de apoyar a las familias que viven sin recursos. Y entonces es que se decide la construcción de un hospicio para pobres, porque hay una donación que se ha hecho de un terreno que llegaba hasta el río San Juan de Dios, que ese fue el terreno original del hospicio, y es ahí que empieza a construirse el hospicio Cabañas, que ahora se llama así. Así que cuando vuelva usted al hospicio y oiga esa barbaridad, dígale que pues no tiene, pero sin ningún fundamento. No había ninguna forma rústica en esa zona que el alcalde hubiera iniciado, ¿no? No, lo único que existía en esa zona era el Hospital de San Juan de Dios, que era para personas incurables. No había nada más, era todo. En todo caso, lo que se puede hacer, pero ya con mala leche, es advertir la enorme diferencia de conceptos de lo que merece un pobre. El concepto del hospital civil comparado con el concepto del hospicio. Si ustedes comparan un edificio con otro, se dan cuenta lo que pensaba cada uno de los que intervinieron acerca de lo que merece un pobre. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Se critica mucho a Cabañas por la cuestión de la excomunión de Hidalgo. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, yo traté de explicarlo pues un poco en broma. Sí. Porque Cabañas no sabía que Hidalgo iba a ser padre de la patria, ¿verdad? De hecho, nadie sabía qué fuera a hacer. Lo que hizo Cabañas fue legítimo, porque las noticias que llegaron a Guadalajara de lo que había ocurrido en Guanajuato no eran como para sentarse muy tranquilos a esperar que eso mismo sucediera en Guadalajara. De ahí que cuando Hidalgo llega a Guadalajara, lo reciben de la mejor manera posible para que no vaya a hacer lo que hizo allá. Y no obstante, sabemos que mandó degollar a más de 100 habitantes de la ciudad por el solo hecho de que eran españoles. Entonces, sobre ese tema es complicado, porque a la hora en que analizamos el pasado, lo analizamos con criterios actuales y no nos ponemos en la época en que ocurren las cosas. Cuando a Hidalgo le preguntan en Chihuahua qué pretendía con su movimiento, Hidalgo dijo: yo pretendía hacer un país independiente. Y el juez le dijo: ¿y por qué no se lo dijo a nadie? E Hidalgo respondió: porque si se los hubiera dicho, no me habrían seguido. O sea, nadie sabía lo que pretendía. Entonces, lo que se veía es que estaban ocurriendo cosas terribles y que había que prevenirse frente a él. Pero a la hora de echarle en cara eso a Cabañas, no nos ponemos en la época en que las cosas ocurrieron, porque si lo hiciéramos entenderíamos por qué pasó lo que pasó. ¿Ah? ¿Alguien más? Adelante. Es nada más para aclarar un poco sobre el tema de los muertos en Barranquitas. Se ha exagerado mucho, y sobre todo Lucas Alamán, en que dice que los llevaban en grupos de 40 y que así sumaron 300, pero pudieron haber sido 600. Y otros investigadores, pues ni tan investigadores, dicen que pudieron llegar a 1000. Pero para aclarar este asunto, Carmen Castañeda hizo un estudio precisamente sobre este tema, y eso lo hizo consultando el archivo diocesano acerca de los muertos, porque todos estos eran españoles que trajeron de Valladolid y su muerte no podía pasar desapercibida. Fueron 47 muertos.
aunque hubiera sido uno malo, ¿no? Sí. Pero son 47, pero a los 1000 o a los 300 o a todos esos que cada quien le pone el número que quiere, y sobre todo que Alamán haya dado pie a todas estas conjeturas, pues es algo deplorable. Pero aclarado el punto, pues, y Carmen Castañeda afortunadamente lo hizo. Sí, y en realidad fueron casi 100, pero no los muertos. Eran a los que iba a matar, pero cuando Allende se enteró de lo que estaba ocurriendo, puso alto a esa masacre o pequeña masacre, y por eso los otros se alcanzaron a salvar. Pero sí, 45, sí, eso sí, no tuvieron posibilidades. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, obviamente esta magnífica exposición de este tema tan interesante. A ver, ¿alguien más? Sí, a ver, adelante. Adelante. Sí. Quiero hacer un comentario, porque cuando se trató de poner a los hombres ilustres de Jalisco en Guadalajara, en la rotonda, se opusieron a que se pusiera a Cabañas. Entonces, pues esto es muy importante, y aquí vemos cómo ese rencor o ese odio que hay de ciertos grupos en contra de las autoridades de la Iglesia, cómo pueden influir, porque ¿quién más que Cabañas, que tanto ayudó, que desde que se movió a estas zonas, él trató de ayudar a todas las gentes muy pobres que había en todos estos lugares? Entonces, ¿cómo se puede decir que Cabañas no apoyó a los necesitados? Gracias, doctora, muy amable. Bien, pues vamos a pasar a entregar un muy merecido reconocimiento a este gran investigador que conocemos y que es expresidente de nuestra benemérita sociedad. Voy a dar lectura a este humilde reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al presbítero y licenciado Armando González Escoto por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Época del Señor Cabañas, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 18 de febrero de 2025, firma el secretario, que ahora la sustituye nuestra subsecretaria, y el servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís. Le entrego esto con mucho afecto, mi estimado presbítero, y ya sabe, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por tan excelsa conferencia. Creo que despertó el interés de todos los presentes. Agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, del doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidentes de esta institución, así como al doctor Carlos Fregoso Genis, nuestro vicepresidente. Agradecemos la presencia, el interés de todos los que nos acompañaron de manera presencial y también los que nos acompañan de forma virtual. A continuación les doy algunos avisos. El jueves 20 de febrero, en punto de las 8 horas, tendremos la conferencia del capítulo juvenil La restauración de un tesoro oaxaqueño, un viaje al interior de la escultura de San Pedro, a cargo de la aspirante al capítulo, licenciada Rosalba Campos Carranza.
El martes 25 de febrero, en punto de las 8 horas, la presentación del opúsculo 4 monólogos jaliscienses del siglo XIX de nuestra consocia, la maestra Sara Velasco Gutiérrez, presentado por nuestro expresidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Asimismo, los invitamos a seguir conversando de tan interesante tema en un convivio y a quien quiera profundizar también un poco más, adquirir el libro de la autoría de nuestro conferencista aquí al inicio de aquí con Rosy en la recepción. Y bueno, sin más, cedo el uso de la voz a nuestro presidente. Muchas gracias. Bien, siendo las 20 horas con 52 minutos, declaro formalmente clausuradas esta sesión académica de este martes 18 de febrero de 2025, en donde escuchamos esta magnífica conferencia titulada La época del señor Cabañas, dictada por el presbítero y licenciado don Armando González Escoto, expresidente de nuestra benemérita sociedad. A todos ustedes, muy agradecido, nuestra sociedad se los agradece y los exhorta a que sigamos asistiendo a estas magníficas conferencias que yo en lo personal cada día obviamente aprendo más. Así que pues los felicito y vamos a pasar ahorita a que nos saquen nuestra fotografía y los invitamos también a que nos tomemos un refresco aquí en nuestra sala adjunta. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes.